Voy a decir algo que va a incomodar a mucha gente, y no voy a suavizarlo. Existe un consejo tóxico sobre las relaciones que circula desde hace años y que, lejos de ayudar, está destruyendo silenciosamente el respeto, la conexión y la intimidad entre hombres y mujeres. Lo más inquietante es que casi nadie se atreve a cuestionarlo. Yo tampoco lo hice durante mucho tiempo, hasta que empecé a mirar mi propia experiencia con una honestidad brutal. Tengo más de 40 años y, si soy completamente sincero, puedo contar con los dedos de una sola mano las disculpas reales que he recibido de mujeres a lo largo de mi vida. Y no, eso no significa que solo haya estado con personas perfectas o intachables. Significa algo mucho más incómodo de admitir. Cuando una mujer se equivoca de verdad dentro de una relación, cuando cruza un límite claro o hiere a alguien que ama, pedir perdón parece convertirse en una tarea casi imposible. La explicación habitual es cómoda y tranquilizadora. Se dice que las mujeres son así, que expresan el arrepentimiento de otra manera, que todo se reduce a lenguajes del amor diferentes o a simples malentendidos de comunicación. Pero esa respuesta nunca encajó del todo. Sonaba más a consuelo que a verdad, y cuanto más observaba, más evidente se volvía una contradicción que nadie parecía querer analizar de frente. Porque aquí está la paradoja que desconcierta a muchos hombres. Las mismas mujeres que piden perdón constantemente en la vida diaria. Perdón por pasar delante de alguien, perdón por hacer una pregunta, perdón por ocupar espacio. Esas mismas mujeres se bloquean justo en el momento en que una disculpa auténtica realmente importa. ¿Cómo es posible que alguien que se disculpa por existir en público no pueda decir «lo siento» cuando ha hecho daño de verdad? Esta contradicción no es trivial. Genera resentimiento, confusión y una sensación profunda de injusticia emocional. El hombre se pregunta qué está fallando, si está exagerando, si pedir una disculpa clara es demasiado. Y mientras tanto, la distancia emocional crece, silenciosa, acumulando tensión que tarde o temprano estalla. Lo que descubrí después de años de observar, estudiar psicología y analizar dinámicas de conflicto, es que este fenómeno no tiene que ver con terquedad, frialdad ni manipulación consciente. Tiene que ver con cómo mujeres y hombres definen el problema cuando surge un conflicto, y con estrategias profundamente arraigadas que vienen de mucho más atrás de lo que imaginamos. Cuando entiendes por qué muchas mujeres evitan disculparse, dejas de verlas como personas orgullosas o insensibles. Empiezas a ver algo mucho más complejo. Un intento, a veces torpe y a veces destructivo, de resolver lo que ellas perciben como el verdadero problema. Y una vez que comprendes esto, la forma en que miras tus relaciones cambia para siempre. Ahora bien, para llegar ahí, primero tenemos que desmontar una idea muy extendida sobre las disculpas y entender qué función cumplen realmente en la mente femenina y masculina. Y eso es lo que vamos a explorar a continuación. Para entender por qué esta dinámica genera tanta frustración, primero hay que desmontar una confusión fundamental. No todas las disculpas son iguales, aunque utilicen las mismas palabras. En la superficie, parece que las mujeres se disculpan más que nadie. Basta observar cualquier espacio público, un café lleno, una cola en el supermercado, una reunión de trabajo. Perdón por pasar, perdón por preguntar, perdón por interrumpir. La palabra «lo siento» aparece una y otra vez, casi de forma automática. Pero estas disculpas no cumplen la función que muchos hombres creen que cumplen. No son admisiones de culpa ni reconocimientos de daño real. Son lubricantes sociales. Su objetivo no es reparar una falta, sino evitar que el conflicto llegue a existir. Son señales de no amenaza, pequeños gestos diseñados para suavizar interacciones en un mundo que a menudo penaliza a las mujeres por ser directas o firmes. Cuando una mujer dice «perdón» por ocupar espacio o por hablar, no está diciendo «he hecho algo mal». Está diciendo «no quiero problemas, no quiero incomodar, no quiero generar fricción». No hay coste emocional en ese gesto porque no hay responsabilidad real asociada.
Es una actuación social, no un acto moral. El problema aparece cuando ese mismo término, tan usado y tan vaciado de significado, se necesita para algo completamente distinto. Una disculpa genuina dentro de una relación íntima exige admitir un error concreto, reconocer que se ha causado daño y aceptar, aunque sea implícitamente, la posibilidad de cambiar el comportamiento. Esa clase de disculpa tiene un precio psicológico. Implica vulnerabilidad. Implica exponerse. Aquí es donde surge la paradoja que desconcierta a tantos hombres. Ven a mujeres disculparse decenas de veces al día por cosas insignificantes y asumen que pedir perdón es algo fácil para ellas. Entonces, cuando llega el momento importante y la disculpa no aparece, la sensación es de engaño o hipocresía. Si sabes pedir perdón todo el tiempo, ¿por qué no ahora? Pero la realidad es que, en la mente femenina, estas dos situaciones no tienen nada que ver. De hecho, el uso constante de disculpas vacías puede hacer que las disculpas auténticas resulten aún más difíciles. Cuando una palabra se repite sin peso ni consecuencias, pierde su conexión emocional con la responsabilidad. Se convierte en ruido de fondo. Así, cuando llega el momento de asumir una culpa real, no existe un marco interno claro que diferencie una actuación social de un acto de rendición emocional. Desde una perspectiva más profunda, esto explica por qué una mujer puede ser, al mismo tiempo, una disculpadora crónica y una evitadora de disculpas reales. No es incoherencia, es funcionalidad. Usa la disculpa para prevenir conflictos menores, pero la evita cuando el conflicto implica una amenaza a su posición emocional dentro de la relación. Los hombres, por el contrario, suelen disculparse menos, pero cuando lo hacen, suelen atribuirle un significado más serio. Para muchos hombres, pedir perdón implica aceptar que se ha cruzado una línea y que hay consecuencias. Por eso, cuando no reciben una disculpa clara, sienten que el problema no ha sido reconocido y que, en el fondo, no importa. Aquí nace una brecha silenciosa. Ella cree que está manteniendo la armonía evitando un enfrentamiento directo. Él siente que se está negando la realidad de lo ocurrido. Ambos creen estar actuando de forma razonable, pero están jugando a juegos distintos con reglas distintas. Esta confusión entre la actuación social y la responsabilidad real es uno de los núcleos del conflicto. Las mujeres tienden a sobreutilizar las disculpas donde no hacen falta y a infrautilizarlas donde sí son necesarias, no por malicia, sino porque cada contexto activa mecanismos psicológicos diferentes. Entender esta paradoja no resuelve el conflicto por sí solo, pero es el primer paso para dejar de interpretar el comportamiento del otro como una provocación personal. Cuando se comprende que el problema no es la falta de palabras, sino el significado que se les atribuye, se abre la puerta a una conversación más honesta sobre lo que cada uno necesita para sentirse respetado. Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más interesante, porque esta diferencia no se limita al lenguaje. Se extiende a cómo hombres y mujeres definen el problema mismo cuando surge un conflicto. Y eso cambia por completo las soluciones que cada uno considera lógicas. Cuando un conflicto estalla dentro de una relación, hombres y mujeres no solo discuten sobre soluciones distintas, en realidad están discutiendo sobre problemas distintos. Y esta diferencia es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Para la mayoría de los hombres, los conflictos siguen una lógica bastante clara y lineal. Algo ocurrió, ese comportamiento tuvo consecuencias, y esas consecuencias generaron malestar. Desde esta perspectiva, la raíz del problema es la acción concreta que provocó el daño. En la mente masculina, el proceso suele ser directo. Si alguien hizo algo mal, reconocerlo es el primer paso para que el problema deje de existir. El malestar emocional no es el problema en sí, sino la señal de que algo previo falló. Por eso, la solución que parece más lógica es el reconocimiento explícito del error acompañado de la intención de no repetirlo. Cuando esto no sucede, el conflicto queda abierto, como una herida que nunca termina de cerrarse.
Pero muchas mujeres parten de un marco completamente distinto. Para ellas, el problema no es necesariamente la acción que ocurrió, sino el estado emocional que esa acción generó. Desde su punto de vista, el conflicto empieza cuando el otro se siente herido, enfadado o distante. La causa pasa a un segundo plano frente al impacto emocional inmediato. Si ese impacto se puede aliviar, el problema, en su percepción, está resuelto. Esta diferencia puede parecer ilógica para muchos hombres, pero tiene una coherencia interna poderosa. Si el dolor emocional es lo que rompe la conexión, entonces reparar esa emoción restaura la relación. Bajo esta lógica, no es imprescindible diseccionar el comportamiento que lo originó, basta con devolver la armonía. Y aquí es donde aparecen estrategias que a los hombres les resultan desconcertantes. En lugar de una disculpa directa, ella puede cocinar su plato favorito, mostrarse especialmente cariñosa, enviar mensajes divertidos o simplemente esperar a que el tiempo suavice la tensión. Desde su perspectiva, no está evitando el problema, lo está solucionando. Está atacando lo que considera el núcleo real del conflicto, el malestar emocional de su pareja. Esta lógica se extiende incluso al terreno físico. Muchas mujeres comprenden, de manera intuitiva, que la cercanía corporal reduce el estrés, baja la agresividad y reactiva el vínculo. La intimidad genera una sensación de conexión que, momentáneamente, hace que el conflicto pierda intensidad. Y en muchos casos, esto funciona. El hombre se siente mejor, la tensión disminuye y la calma vuelve. El problema es que, aunque el malestar se reduzca, la causa original sigue intacta, y aquí es donde la estrategia empieza a fallar. Para el hombre, estas acciones no son soluciones, sino distracciones. No porque carezcan de afecto, sino porque no responden a la pregunta fundamental que necesita resolver. ¿Se reconoce lo que ocurrió o no? Así nace un ciclo frustrante. Ella intenta reparar la emoción. Él insiste en que se reconozca el comportamiento. Cuanto más ella insiste en aliviar el malestar, más él siente que se evita la responsabilidad. Y cuanto más él exige una disculpa clara, más ella percibe la situación como un ataque innecesario que amenaza la estabilidad de la relación. Ninguno de los dos actúa con mala intención. Ambos creen, sinceramente, que están intentando arreglar las cosas. El problema es que están usando mapas mentales distintos para orientarse en el conflicto. Lo que para uno es una solución, para el otro es una evasión. Y lo que para uno es una demanda justa, para el otro es una fuente adicional de tensión. Esta brecha en la definición del problema explica por qué tantos conflictos se alargan sin necesidad. No se trata de falta de amor ni de falta de esfuerzo, sino de una profunda desalineación en cómo se entiende qué es lo que realmente necesita ser reparado. Y esta diferencia no surgió por casualidad. Tiene raíces mucho más antiguas, ligadas a la forma en que hombres y mujeres aprendieron a sobrevivir y a mantener vínculos a lo largo de la historia. Para comprender por qué estas estrategias son tan automáticas y difíciles de cambiar, es necesario mirar más atrás, hacia el origen evolutivo de estas respuestas emocionales. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más reveladora. Para entender por qué muchas mujeres reaccionan de esta manera casi automática ante el conflicto, hay que retroceder miles de años, mucho antes de las relaciones modernas, las terapias de pareja o los manuales de comunicación. Durante la mayor parte de la historia humana, la supervivencia de una mujer y de sus hijos dependía en gran medida de mantener el apoyo y la protección de un hombre. En ese contexto, admitir un error grave no era un gesto neutro, podía convertirse en una amenaza real. En los entornos ancestrales, un conflicto mal gestionado con la pareja masculina podía tener consecuencias devastadoras. Reconocer una falta podía provocar ira, castigos, abandono o la retirada de recursos esenciales. El riesgo no era emocional, era físico y existencial. Bajo esas condiciones, la evolución no premió a quienes enfrentaban el conflicto de forma directa, sino a quienes sabían desactivarlo antes de que escalara.
Así, se desarrollaron estrategias alternativas, más sutiles y menos confrontativas. En lugar de asumir la culpa explícitamente, muchas mujeres aprendieron a restaurar la armonía por otras vías: conductas de cuidado, gestos de cercanía, atención emocional, contacto físico. Estas acciones no requerían admitir un error, pero sí reducían la agresividad, calmaban al compañero y preservaban el vínculo. Funcionaban, y por eso se transmitieron de generación en generación. A nivel biológico, estas estrategias están respaldadas por mecanismos muy potentes. El afecto físico y emocional activa la liberación de oxitocina y otras hormonas vinculadas al apego y la confianza. Estas sustancias reducen el estrés, bajan la hostilidad y refuerzan la sensación de conexión. Desde un punto de vista puramente evolutivo, era una forma extremadamente eficaz de resolver conflictos sin exponerse al peligro de una confrontación directa. Incluso el uso de la intimidad como herramienta de reconciliación tiene una explicación clara dentro de este marco. La cercanía sexual no solo fortalece el vínculo, también desactiva estados de alerta y resentimiento. No se trata de manipulación consciente, sino de una respuesta profundamente arraigada en el sistema nervioso femenino. Es biología cumpliendo su función, tal como fue diseñada para hacerlo. El problema surge cuando estas estrategias antiguas se trasladan intactas a un mundo moderno donde las reglas han cambiado. Hoy, en la mayoría de las relaciones, una disculpa sincera no implica un riesgo de supervivencia. Sin embargo, el cuerpo y la mente no siempre distinguen entre una amenaza real y una amenaza percibida. El impulso de evitar la vulnerabilidad sigue ahí, incluso cuando ya no es necesario. Mientras tanto, los hombres desarrollaron, a lo largo de la historia, estrategias diferentes. En estructuras sociales dominadas por varones, la resolución de conflictos se basaba en normas claras, jerarquías y reconocimiento explícito de errores. Admitir una falta y aceptar consecuencias era la forma de restaurar el orden. Estas dos lógicas, la reparación emocional femenina y la rendición de cuentas masculina, funcionaban en contextos distintos, pero complementarios. El choque aparece cuando estas estrategias ancestrales se encuentran cara a cara dentro de una relación íntima moderna. Ella intenta restaurar la armonía como lo habría hecho durante miles de años. Él busca una señal clara de responsabilidad, como se le ha enseñado a valorar. Ambos siguen guiones antiguos en un escenario nuevo. Comprender este origen evolutivo cambia la perspectiva. La resistencia femenina a disculparse no nace de la frialdad ni de la falta de empatía, sino de un sistema de autoprotección profundamente grabado. Disculparse, en lo más profundo, todavía se siente como exponerse, como entregar una debilidad que podría ser utilizada en contra. Pero esta protección tiene un coste en el presente. Porque lo que una vez salvó relaciones y vidas, hoy puede estar dañando la confianza y el respeto. Y para entender por qué esa vulnerabilidad se percibe como tan amenazante, hay que analizar otro elemento clave. ¿Cuánto invierten emocionalmente las mujeres en una relación y lo que sienten que podrían perder al admitir un error? Hay un elemento que muchos hombres no alcanzan a ver cuando se preguntan por qué una mujer evita disculparse, y es la cantidad de inversión emocional que suele haber de su parte dentro de una relación. Para muchas mujeres, una relación no es solo un vínculo afectivo, es un proyecto vital. En él invierten tiempo, energía, expectativas y en muchos casos sacrificios reales que no siempre son visibles desde fuera. Con frecuencia son ellas quienes adaptan su vida a la relación. Cambian planes, renuncian a oportunidades, se trasladan por el trabajo del otro, sostienen la comunicación con la familia, recuerdan fechas importantes y se encargan de que el vínculo funcione en lo cotidiano. Esta carga emocional constante crea una sensación interna muy específica, la de estar dando más de lo que se recibe. Cuando alguien siente que ya carga con la mayor parte del peso, admitir un error no se vive como un simple gesto de madurez, sino como un riesgo adicional. En su mente, disculparse puede sentirse como aceptar no solo un fallo puntual,
sino la responsabilidad implícita de todo lo que no funciona en la relación. Una sola disculpa parece abrir la puerta a una narrativa peligrosa. Yo soy el problema. Aquí aparece la paradoja de la vulnerabilidad. Cuanto más ha invertido una mujer emocionalmente, más vulnerable se siente, y cuanto más vulnerable se siente, más amenazante resulta admitir una falta. No porque no vea el daño causado, sino porque teme que ese reconocimiento sea usado en su contra más adelante, especialmente si la relación atraviesa dificultades. Además, muchas mujeres han aprendido, por experiencia propia o ajena, que admitir errores no siempre conduce a la reconciliación. En algunas relaciones, las disculpas no se reciben con comprensión, sino que se almacenan como munición emocional para futuras discusiones. Cuando esto ocurre, el cerebro aprende una lección clara. Reconocer fallos es peligroso. A esto se suma otro factor silencioso. En momentos de conflicto, muchas mujeres ya se culpan internamente, incluso cuando la responsabilidad es compartida. Desde fuera puede parecer que evitan asumir errores, pero por dentro pueden estar cargando con una sensación difusa de culpa, que no saben cómo expresar sin sentirse desbordadas. En ese estado, una disculpa explícita no se vive como alivio, sino como colapso. Por eso, en lugar de palabras, recurren a acciones. Cocinar, cuidar, acercarse físicamente, mostrarse disponibles. Son formas de reparar sin exponerse del todo. Desde su perspectiva, están haciendo un esfuerzo real para sostener la relación sin asumir un peso emocional que sienten que ya es excesivo. El problema es que esta estrategia, diseñada para protegerse, suele producir el efecto contrario. Al evitar la responsabilidad explícita, la confianza se erosiona lentamente. El hombre no percibe el sacrificio invisible ni la lucha interna. Solo ve una ausencia, la falta de reconocimiento claro de lo ocurrido. Y esa ausencia, con el tiempo, pesa más que el conflicto original. Así se crea un malentendido profundo. Ella se siente agotada y poco reconocida. Él se siente invalidado y poco respetado. Ambos creen estar dando más de lo que reciben, y ninguno entiende por qué el otro no cede. Esta dinámica no nace de la maldad, sino de mecanismos de autoprotección que ya no funcionan bien en el contexto actual. Para muchas mujeres, evitar la disculpa es una forma inconsciente de preservar el equilibrio emocional en una relación donde sienten que ya han cedido demasiado. Pero lo que no siempre ven es que esa misma evitación puede estar socavando justo aquello que desean proteger: el respeto, la admiración y la estabilidad del vínculo. Y aquí aparece una verdad incómoda que cambia por completo la perspectiva. ¿Por qué, contra todo lo que se cree, reconocer un error cuando es necesario no debilita la posición de una mujer en la relación? En muchos casos, la fortalece de una manera inesperada. Existe una creencia profundamente arraigada que dice que disculparse debilita, que admitir un error hace perder valor o poder dentro de una relación. Para muchas mujeres, esta idea opera de forma casi automática, como un reflejo de autoprotección. Sin embargo, la realidad suele ser exactamente la contraria. Cuando una disculpa es genuina y llega en el momento adecuado, no reduce el respeto, lo multiplica. Desde el punto de vista psicológico, asumir un error de manera clara envía señales muy poderosas. Demuestra autoconciencia, responsabilidad y una preocupación real por el impacto que se ha tenido en el otro. Estas cualidades no se perciben como debilidad, sino como fortaleza emocional. Hace falta carácter para dejar a un lado el orgullo, reconocer una falta y exponerse con honestidad. Para muchos hombres, este gesto tiene un peso especial. En su marco mental, una disculpa sincera responde a la pregunta más importante en cualquier conflicto: ¿puedo confiar en esta persona? Cuando alguien reconoce lo que hizo y muestra intención de cambiar, se restaura una sensación básica de seguridad. El problema deja de ser una amenaza abierta y pasa a ser algo manejable. Las estrategias de reparación emocional pueden aliviar el malestar momentáneamente,
pero no resuelven esa pregunta de fondo. Un gesto cariñoso puede calmar, una cercanía física puede reconectar, pero ninguna de estas acciones confirma que el límite no volverá a cruzarse. Sin esa confirmación, el conflicto se guarda, no se cierra. Aquí entra en juego lo que podríamos llamar una economía del respeto. Cada vez que una persona evita asumir responsabilidad cuando es evidente que ha causado daño, se hace un pequeño retiro de esa cuenta invisible. No se nota de inmediato, pero con el tiempo el saldo disminuye. La admiración se desgasta, la confianza se debilita y la relación se vuelve frágil. Por el contrario, una disculpa honesta es una inversión. Aumenta el crédito emocional. Hace que la otra persona sienta que sus límites importan y que su dolor ha sido visto. En un entorno donde muchas personas evitan asumir errores, alguien capaz de hacerlo destaca de forma natural. No porque sea perfecto, sino porque es íntegro. Lo paradójico es que muchas mujeres evitan disculparse precisamente para proteger su posición en la relación, sin darse cuenta de que esa evitación suele producir el efecto opuesto. Los hombres interpretan la falta de responsabilidad como una señal de falta de honestidad o de empatía, y eso erosiona la atracción y el respeto mucho más que cualquier error puntual. Además, las disculpas tienen una ventaja práctica que rara vez se menciona. Son eficientes. Un reconocimiento claro puede cerrar un conflicto en minutos, mientras que las estrategias indirectas pueden alargarlo durante días o semanas. No todas las discusiones requieren una disculpa, es cierto. Hay desacuerdos que nacen de valores distintos o percepciones opuestas, no de una falta concreta. Pero cuando existe un daño real, cuando se ha cruzado un límite claro, una disculpa directa suele ser el camino más corto hacia la calma. No elimina la necesidad de gestos de cariño o de reconexión, pero establece una base sólida sobre la que esos gestos pueden tener sentido. Entender esto cambia la dinámica por completo. Disculparse no es perder terreno, es marcarlo. Es mostrar que se tiene la fortaleza suficiente para hacerse cargo de los propios actos, sin que eso defina toda la relación. Y cuando esta comprensión se integra, aparece una posibilidad nueva. Combinar lo mejor de ambas estrategias, la emocional y la racional, en lugar de enfrentarlas. Porque la solución no está en que una parte renuncie a su forma natural de gestionar los conflictos, sino en aprender a integrarlas de manera inteligente. Comprender por qué muchas mujeres evitan disculparse no sirve de mucho si no señala un camino hacia adelante. La solución no está en exigir que ellas abandonen su forma natural de reparar vínculos, ni en pedir a los hombres que renuncien a la necesidad de responsabilidad clara. El verdadero avance aparece cuando ambas perspectivas dejan de competir y empiezan a complementarse. La reparación emocional tiene un valor real. Calmar, cuidar, reconectar, reducir la tensión y devolver la sensación de cercanía es una habilidad poderosa. Muchas relaciones se salvan gracias a esa capacidad de restaurar el vínculo, cuando las palabras ya no bastan. El problema surge solo cuando esa reparación se utiliza como sustituto permanente del reconocimiento de un error, y no como su complemento. Cuando una mujer puede decir, sé que te hice daño y lo siento, y además, muestra afecto y disposición a reconectar, el mensaje cambia por completo. No solo se reconoce el límite que fue cruzado, sino que se reafirma el deseo de mantener la relación. La disculpa aporta claridad. El gesto emocional aporta calidez. Juntos, generan seguridad. Para muchas mujeres, este paso implica aprender a tolerar una vulnerabilidad que durante siglos se sintió peligrosa. Significa diferenciar entre asumir un error concreto y cargar con toda la responsabilidad de la relación. Una disculpa no es una confesión de culpa permanente, ni una renuncia al propio valor. Es un acto puntual de honestidad que fortalece el vínculo cuando se da en un entorno sano. Para los hombres, la integración también exige un ajuste. Reconocer el valor de los gestos emocionales implica no interpretarlos automáticamente como manipulación o evasión. En muchos casos son intentos genuinos de cuidado.
Además, crear un espacio seguro para las disculpas es fundamental. Si cada reconocimiento de un error se responde con reproches interminables o castigos emocionales, el mensaje que se envía es claro. Admitir fallos no es seguro. Las relaciones más sólidas suelen ser aquellas donde ambos asumen su parte. La mayoría de los conflictos no son completamente unilaterales. Cuando cada uno reconoce su contribución, se rompe la dinámica de ataque y defensa, y aparece una conversación real. Hablar abiertamente sobre estas diferencias en la forma de gestionar los conflictos puede transformar discusiones repetidas en oportunidades de crecimiento. A veces, la reparación emocional necesita llegar primero para que la disculpa sea posible. Otras veces, la disculpa abre el espacio para que la emoción vuelva a fluir. No existe una fórmula rígida. Lo que importa es que ninguna de las dos dimensiones quede excluida de manera sistemática. Cuando emoción y responsabilidad se equilibran, los conflictos dejan de ser batallas por el control y se convierten en momentos de comprensión mutua. La relación deja de girar en torno a quién tiene razón y empieza a centrarse en cómo cuidarse mejor. Al final, esta no es una discusión sobre quién está equivocado, sino sobre cómo hombres y mujeres han aprendido a protegerse y a vincularse de maneras distintas. Reconocer esas diferencias no divide, aclara. Y desde esa claridad, es posible construir relaciones más honestas, más respetuosas y más profundas. Ahora te pregunto a ti, ¿te reconoces en alguna de estas dinámicas? ¿Has vivido conflictos donde una disculpa o su ausencia lo cambió todo? Comparte tu experiencia en los comentarios y abre el debate. Tu punto de vista puede ayudar a otros a entender mejor sus propias relaciones.